Muy bien. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a su podcast Humanízate. Este podcast está patrocinado por ND Performance y el día de hoy les traigo un invitado muy especial. Ish estudió psicología Ujú. y me encanta porque es una persona que ha aplicado o que aplica diariamente la psicología en su vida personal. Aunque él diga que no le gusta la psicología, pero a mí me parece que cada que tengo una plática con él, realmente tiene muchísimo que aportar y es el motivo por el cual lo traje a este podcast. Ujú. Ish, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Fíjate que recordé aquella vez y me Ujú. gustaría hacer una línea de tiempo para poner en contexto a la gente. Tú y yo nos conocimos en 2019 Ujú. aproximadamente, Ya. que fue cuando nosotros inauguramos nuestro gimnasio ND Performance. Y de pronto llegaste allí, como no queriendo, Ujú. y pediste informes. Y a partir de ese momento que empezaste pues, a mejorar tu estilo de vida, Ujú. empezó un proceso. Y Ya. a mí me gustaría que comenzáramos desde el Ismael de 2019, Ujú. el Ismael que llegó a ND Performance. ¿Qué fue lo que te llevó allí? Y también qué fue lo que te hizo persistir, porque entraste en un ambiente en el cual no estabas ni siquiera cerca, o sea, era como entrar Ujú. a otro mundo para ti, entraste de un planeta a otro. Ujú. ¿Cómo era el Ish de 2019 Ujú. y cuál fue su proceso o por qué motivos llegó allí? Para explicar por qué fui a ND, tendré que explicar por qué empecé a hacer ejercicio y Ok. hablar como que un poquito de mi vida en ese momento, que fue en el 2019, que yo tenía como un año y medio que había salido de la universidad y no tenía trabajo, porque no quería tener trabajo. Ok. Y había conseguido un trabajo en un refugio de animales desde mayo de ese año. Entonces, como ya lo había dominado, se podría decir, quería como otra cosa. Quería empezar a enfocarme como que en mi cuerpo, en mi salud, en mi bienestar físico. Y yo estaba buscando un lugar como idóneo en el que yo pudiera hacer ejercicio de forma segura, que me sintiera cómodo. Y de hecho yo siempre hago como que los preámbulos para el ejercicio, que es comprarme ropa y cosas así, como prepararme. Y Sí. ya tenía todo. Entonces nada me faltaba el lugar. Y yo siempre he visto los gimnasios como un lugar en el que domina mucho la testosterona y como todas estas cosas de... ¡Ah! Sí, sí, como de puro gladiadores, estar Sí, pujando y gruñendo todo el día y me pone claro. muy incómodo eso. No siento que sea como mi ambiente. ¿Por qué te pone incómodo? No sé, porque es como vienes a hacer ejercicio chill, de que estamos todos aquí colectivamente cuidándonos y no sé, es como que muy, no sé, no me siento muy Te cómodo. sientes como que estás en la manada de otro león Sí, que se sí, o siente sea, el amo de la manada. sí, they're not my people, no son mi gente, así Ok, de que no. entiendo. Y necesitaba algo como que más donde me sintiera más cómodo. Entonces un día fui a la plaza donde habían puesto ND, donde habían abierto ND. Fui a comprar una cosa en una tienda por ahí. Y literalmente lo que me llamó la atención fue que Anaí estaba en una clase de body balance y yo veía a la gente contorsionarse y así hacer Ujú, movimientos como de yoga y todo esto. Y vi que era muy poquita gente, como una clase de muy poquita gente, como algo muy íntimo. ujú. Y, y dije, bueno, pues voy a preguntar, igual aquí puede salir algo, ¿no? Ya fue cuando entré y te conocí y que te empecé a comentar de lo que yo quería hacer, que era como que ver por mi cuerpo y cuidarme y todo esto y mejorar mi estilo de vida. Y que te dije, sí, que ya hasta tengo la ropa y todo, o sea, yo tengo todo para poder venir. Me dijiste, ok, ven a la prueba. Y ya pues desde ahí empecé. Y no me acuerdo si fue como en octubre o en septiembre por ahí. Pero ese era, o sea, era lo que yo quería hacer en ese momento. Pues como que ya había dominado el tener mi primer trabajo. Sí, Tenía una vida social activa. ¿Cuántos años tenía? Como 24 años, algo así. sí. Entonces quería como que otro paso. Y en ND, pues, encontré lo que yo estaba buscando en ese momento, pues. Pero fue una decisión consciente, pues, fue... Eso sí me gustaría como que recalcarlo. Fue algo que yo quería hacer en ese momento. Porque yo cuando quiero hacer algo, lo hago. O sea, si no lo quiero hacer, me hago güey y doy largas. Pero cuando quiero hacer algo, lo hago. Y en ND se me presentó la oportunidad y por eso fue. Antes de llegar a ND, ¿qué fue lo que realmente te llevó a tomar esa decisión? Ah...
Yo creo que fue el hecho de que tendría que hablar como que también como de mi pasado, de mi adolescencia. Ujú. Yo estuve muchos años de mi adolescencia, desde mi pubertad, mi adolescencia y hasta mi adultez, como con depresión. Entonces yo no salía de mi cuarto más que para ir a la escuela. Yo estaba todo el día en mi cuarto, en la computadora, jugando videojuegos. No tenía vida social casi más que con mis amigos de la escuela. Entonces me di cuenta que yo había perdido mucho tiempo de mi vida. Como que sé que sigo siendo joven, o sea, tengo 27 años, Claro. pero los años en los que supuestamente uno tiene que salir y conocer el mundo y vivir y todo esto, sentía que había perdido mucho tiempo. Entonces dije, ya no quiero perder más tiempo, ya no quiero seguir postergando cosas, Ujú. tengo que aprovechar ahorita. Y por eso fui que dije, para yo lograr quedarme en este mundo y vivir en este mundo, Sí, tengo que cuidar mi cuerpo y mi mente sí. para yo poder llegar a ser viejo y seguir disfrutando la vida. Entonces también ese fue uno de las causas en las que yo o sea, eso causó que yo fuera ND y que comenzara a hacer ejercicio y que cuidara mi alimentación y todas estas cosas. Ese fue una de las razones. Wow. ¿Ya? Qué interesante. O sea, realmente estabas consciente porque muchas veces sabemos que el ejercicio es bueno. Ujú. Tú ya estabas consciente de que más allá de los beneficios estéticos ibas a tener beneficios emocionales, fisiológicos, todo esto. Sí, sí. Lo de lo estético es importante que lo hayas dicho porque yo ya había ido a un gimnasio Ujú. por ahí del 2016 y fui a un gimnasio como unos 2 meses. No fue la mejor experiencia porque los instructores de ese gimnasio no fueron los Sí. mejores, me cargaban mucho peso literalmente. Ok. Pero yo lo hice porque yo quería entrar en un disfraz para Halloween, entonces lo hice 2 meses antes de Halloween, que era el disfraz de la Viuda Negra de Avengers. Ok. Y lo logré, entonces yo ya sabía que yo podía lograr un cambio en mi cuerpo. Sí. Nada más que como era un gimnasio de estos de testosterona, que todo el mundo está como que hay mucha energía y no está enfocada donde debería de estar, pues me enfadé, entonces dejé de hacer eso. Ya fue hasta 2019 que fui a ND y que dije, ok, no quiero un cambio estético como tal a lo mejor, pero sí quiero un cambio como que más radical de mi vida y como lo dices, o sea, el ejercicio no solo son beneficios físicos, sino emocionales, psicológicos y sí, eso es. ¿Cómo fueron las primeras 4 semanas? DND, Sí. ah, pues estuvo pesado porque O sea, pues día uno, así, día uno. día uno pues fue el de la prueba, creo que fue... ¿cuál fue? No sé si fue Body Pump o fue el del Core. ¿Cómo se llama el del Core? Les Mills Score. Sí, el de Core. Creo que fue el de Core. Y era una cosa que... O sea, yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero algo que tiene el ejercicio es que obviamente te duele. O sea, es un dolor físico. Pero cuando se acaba, es como un rush, así Ujú. como de hormonas y de químicos en tu cuerpo que te sientes muy bien. Entonces vale la pena, es algo que te tienes que mentalizar de que, ok, voy a sufrir 40 minutos, Ujú. pero me voy a sentir súper bien el resto del día. Pues si voy a dormir como un bebé. Eso era lo que yo tenía que pensar en ese momento. Y ya después vino Body Pump, vino Indie Workout, que era uno de los más desafiantes para mí, que después se convirtió en uno de mis favoritos. Todo esto del cardio y de mejorar mi condición física y todo esto, que me costaba, o sea, eran creo que nada más como 20 minutos y yo sufrí así, pero ya después me quedaba tirado un rato Sí, y decía, esto es recuerdo. lo mejor que me puede pasar en mi vida y me sentía súper bien. Que eso me lleva al dicho que siempre les digo, nadie se arrepiente después de hacer ejercicio. Ya, nadie. No. O sea, tú puedes llegar con toda la flojera del mundo al gimnasio y con todos tus demonios tratando de sacarte de allí. Ya. Pero una vez que empiezas, incluso puedes estar ansioso durante la sesión, cuando son las primeras veces, pensando en ya que se termine, por favor. Y cuando llega ese momento dices, qué bueno que lo hice. Sí, definitivamente, o sea, vale muchísimo la pena. Y yo recuerdo que salía de mi trabajo
a las 7, entonces la clase que podía ir a la de las 8. Y esa hora de entre la que salía de mi trabajo me cambiaba. Ujú. O sea, eran así de que, como dices, todos mis demonios, todo lo que me trata de sabotear, todas estas cosas que a uno como que lo detienen. O sea, me Sí. estaban atacando en ese momento y era diario, diario, diario cuando yo iba. Que yo decía, no, no, no voy a ir, no voy a ir, no voy a ir. Incluso iba en el carro manejando, o sea, me quedaba como a 2 kilómetros de mi trabajo en ED y yo iba, aquí voy a dar vuelta en U, me voy a regresar a mi casa. No voy, no voy, no voy, me va a doler, es un dolor horrible, es un dolor horrible. Y ya tenía reservada la clase y todo, ya iba cambiado, ya iba en el carro, llevaba todo. Y ya nada más abría la puerta de ND y decía, bye, let's do it. ¿Qué papel jugó la psicología en ese proceso de lucha, o sea, de que tus Ah, demonios trataban de arrastrarte al no hacer nada, pero que tú sabías que era lo mejor para ti? O sea, ¿cómo aplicaste la psicología en esos momentos? es algo que definitivamente se tiene que entrenar, digamos, así como se entrena el cuerpo, se entrena la mente. Y como yo ya había pasado por un proceso terapéutico de varios meses, como que ya tenía esa fuerza mental para convencerme. Y cuesta mucho el darse cuenta de lo que uno está sintiendo, de lo que uno está pensando, tanto consciente como inconscientemente. Entonces yo tenía que traer desde el inconsciente al consciente, a la conciencia, todo eso que estaba sintiendo. Y decir, ok, esta es la parte de mí que tiene miedo, que no quiere sufrir, que no quiere dolor, pero es una parte que necesito superar ahorita, hoy por lo menos, y ya mañana luego veo. Sí. Pero ahorita es algo que es una parte de mí que me está deteniendo y que no la puedo dejar. O sea, se necesita a lo mejor un proceso terapéutico o cierto entrenamiento o algo así, pero así es como yo la aplicaba en ese momento. Y me sirve no solo con el ejercicio, sino con miles de cosas que yo hago en mi vida que ahí está esa parte de uno que no quiere como cambiar, porque cambiar a veces trae dolor y sufrimiento. Voy a ir por mi libreta, te escucho. Ok, y uno tiene que ser consciente de eso, o sea, traer a la conciencia eso, el saber que tú mismo te estás negando algo, pero que necesitas superarlo, pues. Es muy difícil, es muy difícil. Se dice fácil, pero es una cosa muy difícil, pues. No todo el mundo, este... No quiero decir, no todo el mundo puede hacerlo, pero sí requiere cierto esfuerzo, mucho esfuerzo. Y así es como yo, contestando a tu pregunta, es como yo aplicaba la psicología en ese momento, pues. Porque yo en mi proceso terapéutico, yo hablaba mucho con mi terapeuta y le decía de que, sobre todo cuando no tenía trabajo, pues de que yo no quiero tener un trabajo, o sea, yo no quiero eh, crecer. Yo no quería crecer, yo no quería ser un adulto. O sea, yo en la universidad yo no era un adulto, yo era un adolescente todavía. A lo mejor porque no viví mis años de adolescencia como los debía haber vivido. Y también por el miedo de tener que crecer y ser responsable, Claro. independizarse un poquito y dejar a tu mamá, a tu papá y todo esto. Pero mi terapeuta me hizo ver que esa era una parte que yo necesitaba superar, que era una parte que me estaba deteniendo y que yo necesitaba salir al mundo a vivir. Y esa era una cosa que también me hizo ir a ND y que me hizo conseguir ese trabajo en el refugio y que me hizo salir con personas y disfrutar el hecho de que yo tenía que vivir. O sea, mis papás en 1994 tomaron la decisión consciente ellos, por ahí de noviembre, por su aniversario, de crearme. Ok. Y, y yo tuve que ver eso. Tuve que asimilar eso, el hecho de que ellos tomaron la decisión consciente de traerme al mundo porque querían tener un hijo y que lo único que querían para ese hijo es que fuera feliz y que viviera la vida. O sea, querían compartir la vida y todo este mundo conmigo. Entonces yo muchos años duré muy enojado con ellos porque encontré mi voluntad, me habían traído a este mundo. Pero después del proceso terapéutico y después de también la pandemia tuvo mucho que ver el hecho de que mucha gente estaba muriendo, me hizo darme cuenta que no tenía por qué estar enojado de haber nacido. Wow.
me llama mucho la atención esto que comentas y me voy a regresar un poquito a tu proceso terapéutico antes de comenzar a hacer ejercicio. Hay una estadística, bueno, se publicó un estudio en una revista de psicología donde se dice que de las personas que tienen sobrepeso u obesidad, el éxito, el porcentaje de éxito de un programa de control de peso es del 0.5%, que es aproximadamente 1 en 269 para hombres. Y en mujeres es del 0.8%. No me acuerdo el número total. No lo manejo. Pero el caso es que en varones es del 0.5% y en mujeres del 0.8% el porcentaje de éxito. Dicha esta estadística, me regreso me voy a la pandemia. Nosotros tuvimos un grupo de aproximadamente unas 20 personas, bueno, ¿sí? Y esas personas, más o menos como 10 personas, si mal no recuerdo, habían estudiado un diplomado en desarrollo humano. O sea, eso era un diplomado de formación personal, para trabajo personal. Las personas que estudiaron el diplomado, y eso fue una casualidad que pudimos ver desde la experiencia operando el gimnasio, es que las personas que habían estudiado el diplomado de desarrollo humano tuvieron mayor adherencia. Yeah. Entonces, ¿qué papel, desde tu experiencia como habiendo tomado terapia y desde tu perspectiva como estudiante de las ciencias de la psicología, qué papel crees que puede jugar la psicología o la salud mental en mejorar la adherencia en los programas de ejercicio? O sea, lo que quiero decir es, ¿tú recomendarías a una persona que está en búsqueda de su bienestar físico, mental, espiritual, etcétera, ir primero a terapia antes de comenzar a entrenarse físicamente? Totalmente, 100%. Y no solo antes, sino durante y después. En el momento en el que tú creas necesario, que es ir, tú ve a terapia, busca un terapeuta dentro de tus posibilidades, porque claro, es algo, a mí me dijo un profesor en la escuela, es medio elitista ir a terapia porque cuesta mucho dinero y no todo el mundo tiene el poder adquisitivo para hacerlo, pero totalmente, o sea, es otro instrumento más, así como el ejercicio te ayuda al cuerpo, la terapia, a la mente, a la psicológicamente hablando. Y claro que yo lo recomiendo ampliamente, o sea, el conocer el cuerpo es importante, conocer tu cuerpo, tus capacidades, tus límites y el potencial que tienes. Cuando haces ejercicio, cuando estás con un entrenador, cuando entras en este proceso de, por ejemplo, no sé, con nutricionista, con un entrenador, es importante, pero conocer tu mente es igual de importante, creo yo. Claro. 1000 veces. El saber también mentalmente, psicológicamente, lo que uno es capaz de hacer o lo que uno es incapaz de hacer, ayuda muchísimo. Reconocer tus emociones, ¿no? Claro, sí, y la cuestión emocional también es súper, súper importante. Es una cosa hasta como cultural, por lo menos aquí en México, o sea, no se nos enseña las emociones, así literalmente no te enseñan la felicidad, no te enseñan el enojo, no te enseñan el asombro, no te dicen, oye, esto que estás sintiendo en este momento es que te pasó algo bueno, es felicidad. O esto que te pasó algo malo, lo que estás sintiendo es enojo, es tristeza. Entonces algo en psicología muy importante es ponerle nombre a las cosas. Y el conocer sus emociones, uno mismo, es súper importante porque en el ejercicio cuando uno va empezando, entra la motivación, la disciplina, pero también la frustración. Y entonces el saber que uno se siente frustrado y que, ok, en este momento no puedo lograr lo que yo quiero lograr, pero lo quiero hacer, me parece muy importante también. ¿Qué papel jugó la psicología para ti en el Ismael que iba manejando camino al gimnasio, luchando contra sus pensamientos que lo querían sabotear a seguir con ese proceso? Y durante el proceso, porque mencionaste una palabra clave que es la frustración. O sea, a veces tengo más de 10 años trabajando en esto y veo como a veces muchas personas llevan 3 días en el gimnasio y se están frustrando porque no ven resultados.
¿cómo lo podrías manejar desde la psicología? Sé que no te gusta que te diga que eres psicólogo, No, está bien. pero sé que lo manejas muy bien y es a donde quiero ir. Ajá. ¿Cómo se puede manejar eso para una persona o sea, a nivel personal de verlo como un proceso? Como yo hago mucho énfasis en una metáfora. Les digo, imagínate que Ujú. vas caminando en un desierto y vas tú solito pensando, contando las huellas que vas dejando. O sea, te vas fijando al suelo y vas Ujú. 1, 2, 3, 4, 5. Y tienes que llegar a 2000 huellas. Ujú. Si tú vas tú solo y vas contando las huellas, es diferente a que si vas con una persona y vas platicando con esa persona, Ujú. caminando por la arena, vamos a quitar el desierto porque hace mucho calor. Bueno, en un lugar donde hay arena, vas caminando por la playa quizá. Y la plática está tan buena que de pronto cuando Ujú. miras hacia atrás dices, ay canijo, ya dimos como 10,000 huellas. O sea, se pasa muy rápido a diferencia Ujú. que vayas agachado contándolas. Ya. Que es lo que yo veo que muchas veces las personas hacen, que es lo equivalente a subirse a la báscula todos los días Ujú. esperando ver un resultado en 3 días, cuando podrías llegar al gimnasio, convivir quizá con las personas que están ahí, ya sea con tu entrenador o con alguien o a lo mejor no convivir, pero quizás poner música y ponerte a entrenar, Ujú. esperar a que el tiempo pase, ir a tu consulta de seguimiento a los 30 días y ver un resultado de 30 días de trabajo. Ujú. ¿Cómo lo manejarías tú o cómo lo manejaste tú en tu caso personal? Yo tuve que trabajar la cuestión de la paciencia Ujú, muchísimo. No soy una persona paciente, soy una persona medio ansiosa y quiero resultados rápidos. Pero cuando estás con gente profesional, creo que es necesario también que te hagan ver que necesitas paciencia, necesitas disciplina y que no vas a lograr las cosas de la noche a la mañana. Así como cuando yo fui a terapia y fui en la primera sesión, que yo iba súper ansioso y fui con mi terapeuta y me decía, ¿tienes alguna pregunta ya que hemos acabado? Y así. Y le digo, ok, ¿cuándo se acaba esto? O sea, en la primera sesión yo le pregunté a mi terapeuta que cuándo se iba a acabar. claro. Y me dice, ok, primero, cálmate. O sea, me dijo así, no me lo dijo con esas palabras, pero me dio a entender, cálmate. Y si quieres saber más o menos cuándo va a acabar, es cuando tengas un psicólogo, así como un duendecito aquí adentro, un Ujú. enanito así de que psicólogo y te diga qué hacer. Pero vas a ser tú mismo el que te lo va a decir. Entonces igual siento que es lo mismo con la cuestión de entrenar y empezar a hacer ejercicio. No, tienes que tener un objetivo claro, pero hay mucha gente que se raya con eso, que se enfrasca en eso. Y siento yo que deberíamos como que de naturalizar un poquito más el ejercicio, porque es una cosa natural, o sea, los seres humanos estamos aquí porque la vida se dio por el movimiento, o sea, nos tenemos que mover. O sea, si literalmente los átomos y el carbono y todo esto de cuando empezó la vida, que no sabemos cómo fue, pero si algo no se hubiera movido ahí, Ujú. no estuviéramos aquí. Y así se han movido desde una célula hasta muchas células y por eso estamos aquí, porque nos hemos movido y requerimos energía para hacerlo. Entonces, desde la psicología creo que podríamos como ayudar a naturalizar más este proceso, hacerlo más común el proceso de ese ejercicio, el proceso de la terapia, verlo como algo muy del ser humano. Y, o sea, hay muchas variables en todo eso, pues digo, entra la frustración, la paciencia, disciplina y todo esto, pero ¿Cómo manejaste tú la frustración? yo, ¿cómo manejé la O frustración? sea, dos preguntas. Ujú. ¿Por qué te llegó la frustración? Número uno. Y dos, ¿cómo la manejaste? Me llegó por mis límites físicos, Claro. porque yo tenía mucho tiempo sin hacer ejercicio, o sea, como 3 años. Yo quería comerme el mundo en la primera sesión, o sea, uno quiere hacerlo todo y mucha gente también que quiere despertar al siguiente día y tener el vientre plano. Y pero tú mismo te tienes que dar cuenta, o sea, parece hasta magia, pero tienes que traerlo a la conciencia, pues tienes que ponerte enfrente de un espejo y decir, es un proceso, toma tiempo, Claro. es lo natural, es lo normal. Es una palabra muy fuerte decir, ok, la normalidad es lo normal, pero así es, o sea, no te puedes saltar esto, no te puedes saltar una dieta, no puedes hacer trampa. Es
O sea, nunca en la historia de la humanidad hicimos trampa y salió bien. Vale, te llega la frustración Ujú, justamente porque no podías hacer lo que tú en tu cabeza te imaginaste que ibas a hacer. ujú, Por ahí leí en el libro de Ted una parte donde, porque luego en el libro de Ted te ponen pues pedazos de las charlas, ¿no? Que ujú, dieron fulanos de tales. Y por allí habló una persona especialista en la mente, o sea, ujú. psicólogo o neurociencias, algo así. Y justo comentaba que la mente tiende a imaginar. O Sí. sea, tú, por ejemplo, cuando vas a empezar a entrenar, Ujú, te imaginas en el gimnasio, te visualizas, ujú. pues obviamente la mente lo exagera, ¿no? Y ya cuando te enfrentas a la realidad, te das cuenta que no era como pasaba en tu cabeza y Ya. me imagino que llega la frustración. Sí, claro. Pero yo ahora voy a contestar la misma pregunta que te hice, pero desde mi punto de vista Ujú, como entrenador. Cuando llega esa frustración, debes de entender que en el proceso de mejorar la forma física hay algo que le llamamos progresión. ujú, ¿Y cómo funciona esto? Pues si tú el primer día llegas y haces 5 lagartijas, la siguiente semana te exigiré 6. mm, Y la siguiente 7. Y la siguiente 8. Y así hasta que lleguemos a 12. ujú, Tú ya logras tolerar 4 series de 12 lagartijas. Perfecto. La siguiente semana te voy a poner a hacer otra vez 8 lagartijas, pero te voy a agregar una pesa de 5 kilos en la espalda. mm, Y luego nos vamos a ir a 9, y luego a 10, y luego a 11. Pero cada que yo aumento uno, es ujú, porque ya pasó una semana de trabajo. Y cuando volvamos a llegar a 12, en lugar de tener una pesa de 5 kilos, vas a tener una pesa de 7 kilos y medio, pero mm, me vuelvo a bajar a 8 repeticiones. mm, Y repitiendo este proceso a lo largo de un año, 2 años, 3 años, es como se consiguen grandes cambios. ujú, Entonces, no sé cómo lo veas desde el punto de vista que te lo estoy poniendo, cómo se hace una planeación. ujú. A lo mejor si te hubiera dicho yo esto, hubiera ayudado en Ya. aquel momento. porque, Ya, porque no te muchísimo. lo dije, claro. Ajá. Sí, ese también es muy importante, como que el acompañamiento, así como en terapia es un Ujú. acompañamiento, o sea, el terapeuta nunca te va a decir qué hacer. O sea, te va a dar las herramientas y te va a traducir todo lo que tú le estás diciendo y tú luego ya llega ese momento como de insight, de catarsis y de que, ok, ya entendí. Igual en el entrenamiento, pues hay que explicarle a la persona, al cliente, como le quieras llamar, al paciente, cómo se va a trabajar, pues. Porque uno crea expectativas, o sea, ese es uno de los problemas, las expectativas que uno tiene. Y así como el ir a terapia es un enfrentamiento con uno mismo, e ir al doctor, o sea, con un médico es un enfrentamiento también. Por eso en México no nos gusta ir al doctor, porque es como enfrentarnos contra nuestros malos hábitos y luego nos regaña el doctor y nomás vamos por una pastilla y así. Igual en el ejercicio del entrenamiento es un enfrentamiento contigo mismo, o sea, contra tus límites físicos, que claro, puede haber un progreso y puedes, o sea, ser de los mejores, pero cuando vas empezando, pues sí hay esa frustración. Y sí es muy importante que el entrenador, o sea, en vez de gritar, no lo digo por ti, pero en vez de... ¡Ismael! Ya, no, todavía sueño con eso. Pero en vez de gritar, no sé, siento que sí podría haber como que un acompañamiento más, compasivo, digamos, o empático también. Creo que también es la palabra empático porque a veces uno, y a mí también me pasa en cuestiones psicológicas, en cuestiones, no sé, artísticas o críticas, me pasa o El puede sesgo, pasar, sí hay un sesgo gigantesco, o sea, a uno se le olvida cuando uno va empezando. claro. O sea, se te olvida. Y ves a alguien y dices, güey, ¿qué pedo es este güey? O sea, ¿por qué no puede? O sea, que me vea a mí, ¿no? Igual a veces siento que con los entrenadores también es igual, o sea, como que falta esa parte, pues. Yo le llamaría ser compasivo. Bueno, Sí. aplica ser compasivo y empático, ambas cosas, porque Ujú, empático porque te pones en el lugar de ujú. la otra persona y compasivo porque, pues porque le tienes compasión, valga la Claro. redundancia, ¿no? O sea, o sea, obviamente si tú ya puedes hacer, ¿qué te gusta? 50 sentadillas en un minuto. No esperes que una persona que ha pasado 8 años de su vida Ujú, trabajando en una oficina ya, por jornadas de 12 horas diarias tenga ese mismo resultado. claro. Esa persona va en un recorrido del camino donde tú ya pasaste hace muchos años probablemente o a lo mejor nunca estuviste allí. Ujú,
Y creo que es donde podemos ser compasivos con esa persona Ujú. y un poco poder entender sus emociones, su frustración, porque Ujú. claro, tú vas a un gimnasio, como dijiste, y ves a puro macho lleno de testosterona, Yeah. sudando testosterona, y dices tú, bueno, ¿qué hago yo aquí? Ujú. Si mira cómo está de alta la expectativa, ¿no? Creo que Yeah. a lo mejor eso fue una de las cosas que probablemente te gustó de ND. Yo no sé qué Ujú. pasó en ND, que fue obra del Espíritu Santo, que Yeah. tuvimos gente con un perfil que estaba buscando algo diferente Sí. en ese sentido y creo que el clima se prestó mucho y se dieron las cosas muy bien. Ujú. Pero bueno, vamos a trasladarnos un poco al futuro. Ya Ujú. hablamos de la primera etapa de Ismael Yeah. en su proceso de inicio. Ujú. Ahora, vamos a irnos por allí de enero, más o menos. Tú entraste por allí de octubre, septiembre, no recuerdo, o noviembre. Como octubre, más o menos. Octubre de 2019. En más o menos por allí de enero 2020, Ujú. que ya llevabas un mesecito, un poquito más de un mes entrenando, Ujú. ya habías agarrado algo de ritmo. De hecho, la verdad es que me encantaba tu actitud, tengo que decirlo, porque te estabas Gracias. muriendo, pero ahí estabas y yo te exigía porque sabía que podías dar ese pequeño extra más. Ujú. Pero ¿cómo fue ya una vez que le empezaste a coger un poquito el ritmo? Ah, pues fue mucho más motivante. Yo podía ver en las áreas de mi vida el beneficio que me daba el yo entrenar y el hacer ejercicio. Una cosa que a mí me encanta es cantar en las fiestas, en el karaoke, un micrófono y una bocina y yo con eso tengo. Y yo podía ver que yo podía bailar y cantar horas, horas y brincar y saltar y hacer todo eso y no se me iba el aire y yo era súper feliz haciendo eso. Y otra cosa, obviamente un beneficio clarísimo es que me veía bien, o sea, yo me veía en el espejo y me gustaba cómo me veía, tenía más energía, eh, esos eran los beneficios. Entonces, todo eso obviamente te motiva pues a seguirle. Eso era lo que yo veía, o sea, cómo el ejercicio impactaba en mi vida y en muchas En áreas, tu día pues. a día, ¿no? Sí, en mi día a día. A mí siempre me ha costado levantarme temprano. Siempre, siempre desde que yo, de la pubertad, yo tenía insomnio y no me podía levantar en la mañana. Ya cuando podía conciliar el sueño y al hacer ejercicio, o sea, uno duerme muy a gusto, o sea, hay que decirlo así, ¿no? O sea, duermes muy bien, te levantas muy bien, tienes energía, rindes, haces ejercicio y tienes aún más energía. Y y claro, obviamente tienes que tener una buena alimentación y todo esto, pero sí, o sea, yo veía a todos mis amigos, o sea, tenía yo 24 años y todos así de que ya como unos ancianitos, ¿no? De que no se querían dormir ya temprano y todo Claro. esto y yo tenía muchísima, muchísima energía. ¿Tus amigos eran sedentarios Sí, o siguen siendo sedentarios? sí. Me llama la atención que mencionas estos beneficios Ujú. como brincar y cantar más Ujú. tiempo porque básicamente para eso es el entrenamiento. Ujú. Entrenas porque en el gimnasio, que vamos a llamarlo una especie de laboratorio, Ajá. donde se lleva el nivel de exigencia fisiológico más arriba de lo que lo harías en tu vida cotidiana, Ujú. precisamente para que en la vida cotidiana lo puedas hacer tranquilamente, Ujú. como bien lo mencionas, brincar, cantar por horas sin sentirte fatigado, etcétera, y justamente eso cumple uno de los propósitos del ejercicio dentro de los objetivos de la salud. Ujú. Que te veías mejor, Ya. creo que eso también levanta un poco la moral, Ujú. pero me llama la atención que no te hayas centrado en esa parte, porque la mayoría de las personas que comienzan a hacer ejercicio es buscando el fin estético. Ujú. Creo que hoy en día las redes sociales influencian mucho en esto. Sí. Antes eran las revistas, no lo sé, o las telenovelas, el ver al artista con el cuerpazo y todo Ujú. esto, ¿no? Está bien, pero creo que no es lo principal. Creo que eso llega por añadidura, Ujú. totalmente. Que te sentías con más energía y sobre todo que dormías mejor. O sea, Ujú. creo que esta es una parte muy importante porque al buen sueño, al descanso se le atribuyen muchísimos beneficios mentales, menos Ujú. deterioro de la cabeza, incluso Ujú. está asociado con menor riesgo de padecer Alzheimer, demencia y otras enfermedades asociadas. Ujú. Sí, definitivamente, yo lo comparo muchísimo cuando yo era adolescente y yo no podía dormir.
O sea, eran las 3, 4, 5, ya un día eran las 6, 7 de la mañana y yo veía el sol salir y yo decía, ¿qué hice? Me quedé toda la noche en la computadora, o sea, yo no podía dormir, yo tenía un estilo de vida horrible. Claro, la luz, Sí, o la luz de sea, la pantalla. ajá, aunado a mi depresión y a todo esto que yo sentí en ese momento, o sea, era horrible. Y y yo lo comparo y lo traigo eso a cuando yo estaba en ND y es un cambio radical súper, súper diferente, ¿no? Y el punto que dices de lo estético, también es algo importante porque la primera vez que yo, como te dije, fui a un gimnasio fue por motivos estéticos. Fue un reto para mí el poder entrar en ese leotardo, pero sí es algo que viene después, ¿no? Y es, también pues hay que ser empáticos con mucha de la gente que no es físicamente atractiva y que quiere serlo, este, porque es un bombardeo por todos lados, pues, o sea, agarras tu celular y en todas las redes sociales es un bombardeo, los comerciales y hay toda esta campaña para que uno se vea bien todo el momento. Pareciera como si el mundo tratara de decirte que si no te ves increíble, no eres nadie No en la vales sociedad. nada, sí, y algo que hay que entender es que no es realista, no es una No. cosa real, verse bien todo el rato no es una cosa real, a menos que seas una mujer esposa de un empresario multimillonario y que tu único motivo, así, tu único objetivo sea verte bien. No, o sea, tenemos que ir a trabajar y tenemos que hacer comida y tenemos que dormir y tenemos que disfrutar y vivir y salir y uno no se puede ver bien todo el tiempo. Entonces, este bombardeo genera en la gente sentimientos de inseguridad, de baja autoestima. ¿Y qué es lo que busca uno? El operarse una pastilla, las dietas horribles que no funcionan y ir al gimnasio y cargarse de peso, lastimarse y luego te frustras porque ni siquiera te salió. Entonces, y hay todo este movimiento ahorita del body positivity y todo esto a causa de de todas estas campañas de verse bien todo Que el es como irse tiempo. al otro lado de la balanza, ¿no? Ajá, o Es sea, como... es irse hasta el otro extremo del espectro que también se torna un poquito enfermizo, no por esta cuestión de, o sea, no quiero opinar porque no es mi situación de como aceptar radicalmente el sobrepeso y todo esto, el cuerpo de las personas gordas, no quiero hablar de eso, pero sí es, creo que es necesario hablar de que es causado por el bombardeo, pues. Claro. Lo que sí te puedo decir es que no, o sea, lo entiendo totalmente el movimiento del body positivity y todo esto y las modelos plus size, que plus size pues no tienen nada, que son trucos de la mercadotecnia y el capitalismo, pero más que el aceptar radicalmente el cuerpo o amar, que es la palabra que usa mucha gente, ama tu cuerpo, yo creo que deberíamos enfocarnos más en respetar al cuerpo y a cuidarlo. Wow. Qué increíble. O sea, respetar tu Sí, cuerpo. respeta tu cuerpo y cuídalo y toléralo. Claro. Uno, porque es el único que tienes. O sea, no vas a tener otro cuerpo. Dos, el cuerpo, sí, o sea, lo puedes adornar y le pones la ropa que quieras y todo esto, pero la función del cuerpo para mí es mover el cerebro, es moverte, permitirte hacer lo que necesitas hacer en este espacio, en este mundo tridimensional en el que vivimos y que si no lo cuidas, no te va a durar. O sea, literalmente te vas a morir. O no te va a permitir desplazarte Sí, con cierta agilidad sí, a donde quieras, ¿no? claramente. Entonces, yo trato de ver a mi cuerpo como ese vehículo de mi cerebro. Porque yo no soy mi cuerpo, o sea, yo soy mi cerebro. Yo estoy aquí adentro. Esto, o sea, mis manos, mi cuerpo, es lo que, es lo que se mueve porque esto le dice que se mueva. Y si yo quiero que eso se siga moviendo, yo tengo que cuidarlo. Wow. Así lo veo yo. Entonces, no es tanto como que, ay, amar mi cuerpo y de que me acepto como es mi cuerpo. Sí, está bien, o sea, lo acepto y es la genética que me tocó y estoy peludo porque todos mis ancestros han estado peludos, pero es más como el tolerar tu cuerpo y el cuidarlo, o sea, el verlo como un instrumento, como un vehículo y no como algo que tenga que tener valor, o sea, porque lo vemos como como todo que tiene valor, como una transacción, a lo mejor es por el capitalismo, que a todo le tenemos que poner un valor monetario o un valor como tal,
Pero no, o sea, yo no veo por qué el cuerpo tiene que tener valor, porque un cuerpo valga más que otro, porque un cuerpo tiene que ser más atractivo que otro. O sea, no. Es nada más l- carne y huesos y músculos y sangre que mueven al cerebro y que a mí me permite viajar, ver artistas, ver mis ojos me dejan ver películas en el cine, mis oídos me dejan oír la música que a mí me gusta. Entonces, si yo quiero continuar a hacer eso hasta el día en el que ya no pueda, lo voy a hacer. Lo voy Wow. a cuidar. Me encantó esto que comentabas de respetar tu cuerpo, Ujú, porque si nos vamos a los dos extremos de la balanza, el extremo de tengo el mejor físico porque puedo y porque tengo la manera y porque me ujú. saqué una lotería genética, Ya. y gracias a eso te pongo el nivel de exigencia así de alto y te hago ver que si quieres llegar a ser como yo vas a tener que sufrir un montón porque si Ujú, no nunca lo vas a lograr. ujú, Y yéndonos al otro extremo, es decir, ok, tengo sobrepeso y me amo como soy porque así me hizo Dios y ujú, punto final. ujú, Creo que el punto medio es respetar tu cuerpo. Si estás allá, del otro lado, pues ujú, no sé, a lo mejor lo que se tendría que hacer es trabajar la mente y ser un poco más empático con quienes no ujú, gozan de esa lotería genética, y ujú. los que están de este extremo, a lo mejor empezar a mover el cuerpo y aceptar los cambios que se van dando con el tiempo. Ujú, Eh, yo creo que la genética juega un papel muy importante. Obviamente, ujú, si tuviste dos papás con sobrepeso, hay una mayor predisposición, y esto está claro. estudiado, está revisado en muchísima literatura científica, que tu predisposición genética para tener sobrepeso es elevadísima. Y Ujú, por supuesto que si te tocó nacer en este contexto social y biológico, ujú, vas a ser una persona que si quiere llegar a tener un peso relativamente saludable, te va a costar más trabajo. Entonces, empezar a entender que este proceso para ti va a ser más difícil y más complicado y aceptarlo, creo ujú, que es parte de de empezar con el pie derecho, porque si me comparo con el hijo de dos corredores de Ironman, ujú. que nació con esa predisposición genética y un entorno sociológico donde sus dos papás le fomentaron el atletismo desde temprana edad, Ujú, bueno, es que no hay manera de compararse con alguien así. claro. Ahí es donde viene la frustración. Entonces, desde ahí, yo creo que desde esa manera de ver las cosas, y para las personas que están en ese contexto donde les tocó más fácil, por decirlo de alguna manera, por los hábitos de sus papás, por los genes que ya tenían sus papás, ser Ujú, más compasivos y entender que la otra persona no está en esa misma situación que tú, y a lo mejor mirarlo con amor y decirle, bro, a mí me tocó una cancha diferente a la tuya. O sea, tú la sí, tienes más difícil. Yo la sí. tengo fácil porque mis papás fueron atletas, porque me fomentaron el ejercicio desde niño, porque mi mamá Ujú, me dio educación nutricional desde que asistí a preescolar. Y a ti, por el contrario, tienes dos papás con sobrepeso que te dieron una genética que ahorita te está costando más trabajo. Tus ujú. papás no te educaron nutricionalmente como me educaron a mí. Pero ya Ya. empezaste un proceso, y probablemente estás empezando un proceso. Por si el día de mañana quieres ser papá, a tus Ujú, hijos les va a costar menos trabajo de lo que te está costando a ti. Pero es aceptar tu proceso y claro. entender que al final te va a llevar a algo positivo, un cambio fisiológico, que vas a tener buena salud, como bien lo dices, para transportar el cerebro. Y ahora que lo mencionas, lo importante del ejercicio, porque justamente cuando uno entrena, los músculos liberan una mioquina que me encanta, esta se llama BDNF, que Ujú, esta mioquina lo que hace es que el hipotálamo crezca y te vuelves más inteligente, ya. justamente. Y como siempre lo digo, no es que el ejercicio te vuelva más inteligente, no, el ejercicio hace que desarrolles tu inteligencia de manera natural. Claro. Como también está mal dicho que el ejercicio te rejuvenece. Es Ujú, mentira. El ejercicio hace que envejezcas como deberías de envejecer, sí. como estás diseñado para envejecer. Porque cuando Ujú, dejamos de movernos, como bien lo mencionaste al principio, de que por algo inició la vida, porque se ujú, movieron las moléculas de carbono, ujú. oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y no sé Ya. qué otras más, pues asimismo, si dejas de moverte, el cuerpo empieza a deteriorarse, Ujú, justamente en eso. sí. Sí, es muy importante esta cuestión de moverse. Yo a veces siento que si vivimos en un mundo tan moderno y tan industrializado y tan diferente a hace mucho tiempo, pero y que obviamente hay que ver hacia adelante y hay que tener visión y todo esto sin perder claro la perspectiva del presente, pero a veces sí pienso como que es importante también mirar hacia atrás Mm, y ver qué es lo que estábamos haciendo bien hace años
que dejamos de hacer ahorita. Porque mucha gente quiere como que pensar en el futuro. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿No? Hay gente que se le mueve la cabeza así, ¿no? Pero si nos vamos al estilo de vida de antes, sí, claro, había muchas enfermedades, no habían los cambios científicos y todas estas cosas que se necesitan. Pero tomando lo que sí servía, ¿no? Pero tomando lo que sí servía, o sea, la gente no dejaba de moverse. Claro. O sea, no todo el mundo tenía un... Ahorita tener un carro, lo ve a gente como una necesidad. Pero hace mucho tiempo no era así. Así como hace mucho tiempo no había celulares y la gente si te buscaba te hablaba por un teléfono que estaba conectado a una línea. Y si no te encontraba no pasaba absolutamente nada. Y antes de eso te iban a buscar a tu casa. Y te iban a buscar a tu casa. Entonces, ok, necesito a esta persona, voy a su casa o si no le marco. Y si no, le dejo un mensaje con alguien y se busca la forma, ¿no? O sea... Ahora te van a buscar a tu casa y ya parece que te están acosando, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, yo veo las series de televisión, por ejemplo, Seinfeld y todas estas series como de los 90s. Muchos de los problemas de esas series se podían haber resuelto con un celular, o sea, con una llamada de teléfono, pero en ese punto no lo había, ¿no? Claro. Y de alguna forma vivían una vida muy tranquila porque no había esta obsesión de estar siempre con un teléfono y de siempre estar disponible o abordable. O sea, eso no era lo natural antes. O sea, era, ok, no estoy. Claro. Entonces, si también nos vamos al pasado, la gente tomaba más el transporte público, caminaba más distancias. Y si nos vamos hasta hace miles de años, la gente literalmente buscaba qué ir a comer. Y si no ibas a buscar qué comer, no comías. No comías. Y ayunabas. Y así era, o sea, pero tenías que salir, te despertabas en la mañana y salías... y a cazar, y a recolectar, y a buscar. Y claro, de ser nómadas a ser sedentarios, pues fue por la agricultura que descubrimos que plantar una semilla te generaba una planta y podías comer y tenías comida disponible. No lo considero un error de la humanidad el haber descubierto la agricultura, pero creo que sí es importante el rescatar eso de moverse, el ir a buscarse la vida y el permanecer en constante movimiento. Claro, aparte, si comparamos el impacto que tiene para el mundo en general trasladarte en bici y en carro, o sea, desde el punto de vista fisiológico, trasladarte en bici te genera un bienestar porque activas el sistema cardiocirculatorio, porque activa los músculos de las piernas, de los glúteos, etc. Y desde el punto de vista ambiental... Yeah. Emites menos carbono a la atmósfera, sobre todo ahorita que estamos en una era casi no retorno donde el planeta prácticamente está a punto de destruirse. Yeah. Digo, sé que a lo mejor muchos no se han enterado, pero se los comento porque está pasando y a lo mejor podríamos empezar a tomar acciones porque también, no voy a entrar en detalles con el tema ecológico, pero sí lo voy a mencionar por encima. Al igual que el tema del ejercicio es un proceso. Claro. Hace 3 años mi esposa y yo decidimos empezar a hacer cambios para contaminar menos el planeta porque, como bien lo dices, el sistema capitalismo está diseñado para contaminar. Veamos Coca-Cola, por ejemplo. ¿Qué tiene bueno Coca-Cola? Nada. O sea, contamina tu cuerpo, contamina el mundo. Yeah. Nestlé igual y, bueno, muchas otras empresas que podría mencionar. Pero... iniciar este proceso en la parte ecológica es lo mismo, porque no de la noche a la mañana no vas a ser ecologista. O sea, no. Empiezas con una acción, como cuando vas al gimnasio, empiezas haciendo las 10 sentadillas que puedes hacer. Claro. y pues ya está. Voy a cerrar un poco este bloque del durante en Ismael. Ya dijimos el comienzo y el durante. Pero luego viene la etapa de Ismael durante la pandemia. ¿Qué pasó con Ismael durante la pandemia? Porque recuerdo que montamos el gimnasio en línea. Estuviste entrenando más o menos como que te desmotivaste. Ismael se dejó un poco. Ahí hay una historia muy, muy interesante que me gustaría que nos la platicaras como aquel día que estuvimos ahí en el café. ¿Qué fue lo que pasó con Ismael durante la pandemia? Cuéntanos. La forma fácil de decirlo, yo me aburrí. Yo soy una persona que me aburro muy fácil. Entonces, el hacer ejercicio en mi casa, en mi cuarto, que es pues muy chiquito, o sea, mi casa no es muy grande y mi cuarto es pues lo normal. Era también muy frustrante para mí. O sea, se podía ver mi frustración. O sea, si hubieras sido la señora esposa del millonario, hubieras tenido una pantalla gigante. Claro. Y hubieras tenido un espacio, hubiera sido otro boleto. Hubiera sido otra cosa, okay. O sea. Y aparte, te digo, era muy chiquito.
yo me frustraba, yo no cabía en mi cuarto, o sea, yo mido 1,80, que es alto, pero no tan alto, es ok. Sí, Pero no, sentía que yo no cabía, o sea, en mi cuarto, yo no podía hacer las cosas que yo podía hacer en Eden o en sí, un lugar más amplio. Entonces yo me empecé a frustrar, me enfadaba y ayuda para ir al gimnasio, o sea, para ir a ese ejercicio, ayuda mucho el no irte a tu casa. sí. O sea, ya mucha gente piensa que ya irse a su casa es a comer, a sentarse o acostarse, ver la tele y ya te quedas dormido, ¿no? O sea, no haces mucho en tu casa y menos en tu cuarto. Entonces, yo soy una persona que por mis años de depresión, yo comía en mi cama. O sea, yo todo lo hacía en mi cama con mi laptop, yo comía ahí viendo YouTube o Netflix o lo que fuera. Entonces, para mí el irme a mi casa es como de que, ok, pues ya voy a descansar, el día ya se acabó. Entonces yo iba a mi casa y también era una lucha interna de, ay, me cambio, entro y aparte tengo que aprender la computadora y poner el Zoom y todo esto. Y decía, ay, no, no quiero, no quiero, pero pues traté de lograrlo lo más que pude, así los meses que más pude, ¿no? Y aunado con que también en el 2020 por ahí de ¿qué sería? Como por agosto más o menos conseguí otro trabajo. Entonces eran como que sentía yo muchos cambios, ¿no? La pandemia, un trabajo nuevo y todo esto. O sea, me empecé a desmotivar. Yo sí me desmotivé, yo no cabía en mi cuarto, yo ya no quería hacer nada. Y dije, no, esto, o sea, ya no me está gustando, o sea, ya no, ya siento que ya se acabó esto para Ya mí, no ya me no, da gozo. no, ya no Por- lo Porque disfrutaba. cambió tu contexto. O sea, cambió Sí. el contexto y ya no siento el gozo que Ujú. sentía antes. Sí, Punto. y luego, no sé, me da vergüenza que me vieran mis papás haciendo ejercicio, que abrieran la puerta y me vieran a mí haciendo ejercicio, no sé, me Claro. daba como no sé qué. En ND no me daba vergüenza. Al principio sí, que era cuando nadie quería estar enfrente así de ti, De del la entrenador, y tarima. nadie quería estar así hasta adelante porque pues todos los de atrás lo iban a ver. Claro. Y que un día yo sí dije, güey, nadie me está poniendo atención, o sea, nadie me está viendo, yo me Sí. estoy viendo a mí, todos están viendo a ellos mismos, pues no pasa nada. Pero en mi casa sí era como que, uy, no, me da como que cringe, así de que, no, que me vea mi mamá. Sí, es diferente la familia a los Sí, sí, conocidos. sí. Claro. Y mi familia nunca ha sido de hacer ejercicio. Pues mi papá le gustan las bicicletas y las motocicletas y todo esto, pero es por rachas, pues. Y mi mamá, pues en la juventud, pero dejó de hacerlo. Entonces no era un contexto que propiciara el ejercicio, que también es importante. Y, y pues no sé, me enfadé y ya no quise y ya como que me Por ahí dije, escuché que tomaste la decisión consciente de dejar de tus hábitos dejarme ir, saludables sí, y volver a tus hábitos anteriores en alimentación porque sé que te gustaban mucho las hamburguesas con sí. papas fritas Ujú. y dijiste, bueno, ¿por qué no volver a esto si es algo que tanto me gusta? Y lo hiciste y ¿qué pasó? O sea, por qué llegaste a eso y qué pasó? Eso ya vino un poquito después porque yo he tenido como que problemas como de autopercepción física. Sí, Entonces a mí me decían, estás bien flaquito, estás bien flaquito, o sea, es por estar en ND, o sea, a mí me decían. Pero yo me veía igual, siempre según yo me he visto igual, ¿no? sí, Entonces, en el 2020 que dejé por la pandemia y por todo este contexto nuevo, que dejé de hacer ejercicio, yo seguía comiendo, empecé a comer así mal, comida rápida, pero no se me notaba. O sea, yo tenía como que todavía esta colita del cuerpo que tenía en ND y decía, ay, X, luego vuelvo, luego voy a otro gimnasio, luego hago otra cosa o a ver qué hago, ¿no? Entonces yo seguía como que comprando tiempo y aprovechando que yo estaba delgado, muy delgado, porque sí llegué a pesar como 60, lo más que llegué a pesar creo que en enero eran como 69 kilos, algo así. wow. Que para una persona de De un un 80 80 es poquito. no, y pesaba menos, o sea, yo desde mi pubertad, yo siempre, desde que yo estaba gordito así, porque yo estaba gordito en la pubertad, que también tenía que ver con cuestiones de autoestima y así, yo siempre pesé 66 kilos. Entonces yo empecé a crecer de estatura, pero los 66 kilos se mantenía. Entonces yo perdía grasa y ya en ND yo llegué con 66, creo que me fui como en 69 y así me mantuve. Así me mantuve como por un año, comiendo a veces hasta 3 4 5 veces a la semana McDonald's. O sea, porque a mí me encanta McDonald's. A mí me llevan a McDonald's desde los 3 años. Sí. Entonces, yo aproveché como eso de que, ok, pues estoy delgado, o sea, luego me pongo a hacer ejercicio, luego hago otra dieta, lo que sea, ¿no? Y así pasó al final de 2020. Yo tenía rachas como de
atracones de azúcar. Me gustaba mucho eso, como que iba a fiestas y había mesas de dulces y yo me atascaba de azúcar, que luego tú me explicaste la paradoja esta del azúcar, de que, ¿por qué si estoy comiendo tanta azúcar? Porque luego me da un crasheo y luego me da Ujú. sueño, ¿no? Sí. Y me pasaba muy seguido, o sea, yo no paraba de comer esas cosas. Y así fue hasta el 2021, este, que ya por ahí de julio en mi cumpleaños, como que yo ya empecé como a ver cambios físicos, ¿no? Como que me veía más cachetón y así. Pero yo decía, ay, X, ya luego voy a empezar. O sea, yo lo postergaba así, que luego hago ejercicio, luego hago ejercicio, luego hago ejercicio. Sé que también era algo que yo decía, ya lo hice una vez y ya tuve éxito haciéndolo una vez, lo puedo volver a hacer. Claro. Y era algo, era como que ahora en vez de sabotearme de que no puedo hacerlo, ahora decía, puedo hacerlo y puedo hacerlo cuando yo quiera. Sí. O sea, como los adictos que dicen de que yo lo dejo cuando yo quiera, ¿no? Ahora es como la inversa Claro. de que, pues yo lo vuelvo a hacer cuando yo quiera, ¿no? Claro. Y ya por el 2021, a finales de 2021, pues ya cuando se viene la Navidad y que es como que una rachita, ¿no? De que el chile en nogada, el pan de muerto, las posadas, Sí. Navidad, la rosca y así, ¿no? Y ya fue cuando yo ya me vi en el espejo y me vi así, Pup. de que inflado. Y, y ya, o sea, yo tomé la decisión consciente, lo puedo decir, de dejarme ir, Ujú. de comer lo que yo quisiera, porque supuestamente mi cuerpo podía hacer, o sea, mi cuerpo me lo permitía. Pero ya cuando yo me vi diferente, muchas cosas cambiaron. Pues a principios de 2020, de este año, 2022, ya la autoestima que yo tenía así de que se me fue para abajo por cómo me veía, porque yo no me gustaba. O sea, era lo que yo sentía, yo no me gustaba. La otra gente no me decía nada. De hecho, hubo gente que me dijo, ay, ya te ves mejor, ya te ves como más llenito, más Repuestito. repuestito. Y sobre todo las señoras, ¿no? De que es que estabas muy flaquito. Y yo, pues es que así me gustaba yo. O sea, era una delgadez, pero era delgadez sana que yo tenía por el ejercicio y por Sí. lo que comía y todo. Y ahora, supuestamente la gente me dice que me vio mejor, like, o sea, no me hacía sentido, ¿no? Y, y ya fue cuando dije, pues tengo que hacer algo, ¿no? Ya la gota que derramó el vaso fue que la ropa que más a mí me gustaba, mi ropa, ya no me quedaba. O sea, ya las camisas me apretaban, ya los pantalones no me cerraban, ningún pantalón, más que los que fueran así súper aguados, así que joggers, pants. Y ya fue cuando dije, no, ya, o sea, ya no puedo seguir así. Y te fuiste al nutricionista. Y me fui con una nutrióloga. Empecé a preguntar a gente que le gusta hacer ejercicio, que tiene un estilo de vida sano, y les empecé a decir, oye, ¿sabes algún un nutriólogo, algún entrenador? O sea, yo estaba dispuesto a pagar un entrenador y comprar equipo para yo hacerlo en mi casa porque yo no me sentía con la seguridad de ir a un gimnasio y que me vieran. Y la gente me empezó a recomendar gente y así, entonces encontré una que se llama Cindy, que le mando un saludo si es que está viendo esto. Y me recomendó un amigo y desde ahí empecé a trabajar, que fue como en septiembre, creo. Y desde ahí, pero o sea, sí fue también otro proceso en el que yo tuve que entrar, en el que me di cuenta que ya no me sentía yo, pues. Y no solo era baja autoestima y no gustarme al verme en el espejo, empezó a afectar también un montón de cosas. A mí me gusta mucho hacer chistes, o sea, a mí me gusta entretener a la gente. Y el tener una vida sedentaria, el comer mal, me estaba afectando psicológicamente. Y todas esas voces que yo tenía hace muchísimo, todos esos demonios estaban regresando. Hasta el punto en el que llegué y dije, ya no doy risa. Ya no puedo entretener, ya ni siquiera tengo eso, Tú pues. mismo te vendiste esa idea. Sí, yo decía, no, ya no. O sea, ya no soy Ish de antes. Ya no soy Ismael, ya no soy nada. O sea, ya no. El que iba a las fiestas, el que cantaba, el que decía chistes, el que jugaba Fortnite con sus amigos en la noche y decía tontería y media para clipearlo, ya se fue. Por cierto, luego nos tenemos que echar una partida de Ya. Fortnite. Nunca nos echamos una partida de No, y Fortnite luego es desde que que nos conocemos. se me jodió el Xbox, pero bueno. Ujú. Y... Pero sí era como si yo ya no me reconociera. Sí. Así como cuando uno empieza a ir a terapia y te empiezas como a desconocer porque estás cambiando y hay un cambio genuino. También cuando estás del otro lado así en lo más feo, también te empiezas como que a desconocer y es lo que me estaba pasando.
que yo decía, no, ya, ya hasta aquí llegué. Yo tengo 27 años y ya. Soy parte del club de los 27 ya y me voy a morir. Oye, fíjate, esto que me cuentas es brutal Ujú. para mí y recapitularé un poco en cómo iniciaste tu proceso, estuviste dentro del proceso, renunciaste al proceso para volver al camino anterior porque Ya. a lo mejor Ish de 2021 o 2020 quería experimentar qué era volver a estar en el camino donde estuvo antes de iniciar su vida Ujú. saludable, vamos a llamarla así. Y después dijiste, bueno, ya es momento de retomar mis buenos hábitos. Ahora, hoy por hoy, que ya has tomado la decisión consciente de regresar al camino de los malos hábitos y de volver a retomar el camino de los buenos hábitos, hoy por hoy, ¿cómo impacta eso en tu vida? O sea, ¿crees que sea para ti igual de fácil volver al camino de los malos hábitos como lo fue en 2020, 2021? No. No, hoy sí puedo decir que a menos a corto o mediano plazo, sí es algo definitivo, porque sí hubo un cambio genuino Ok. por mi proceso con la nutricionista. Es válido, Ujú. digamos, recaer, es Ajá, válido, no, claro. claro. Y qué bueno que lo comentas, porque muchas veces el tener una pequeña, mediana o grande recaída, que en tu caso fue una recaída en un espacio-tiempo significativa, o Ujú. sea, no fue una recaída de me comí un pastelito el fin de semana, No. o sea, no, fue una recaída de duré meses con malos hábitos y luego retomé mi vida Ujú. queriendo acercarme a los buenos hábitos y hoy por hoy soy una persona con más seguridad de querer esto para mí mismo Sí. porque me siento bien, porque mi cuerpo está bien, Ujú. porque mi cerebro se transporta en este vehículo, vaya que le Ujú. llamas el cuerpo humano y eso creo que es muy importante rescatarlo para quienes están en un proceso y de pronto que el pastelito de fin de semana, bueno, pues no pasa nada. Al día No. siguiente te levantas, vas al gimnasio, cuidas tu alimentación. O sea, cuidar la alimentación, ojo, no es dejar de comer lo que te gusta, Ujú. es comer lo que a ti te gusta, pero cuidando las cantidades, agregándole valor nutricional, quizás Ujú. incluyéndole verdura, incluyéndole grasas de mayor calidad, como podría ser a lo mejor el aguacate, el aceite de oliva, los Ujú. cacahuates, etcétera. Controlando un poco las grasas que no vienen tan bien, como son las grasas fritas o todas estas cosas. Eh, yo creo que eso es muy importante rescatarlo. O sea, Ujú. un fin de semana no pasa nada. Ujú. Si el 80% de tu vida llevas buenos hábitos y el 20% no tan buenos, pues ok, Ujú. ningún problema. Sí, claro, es muy importante dejarle claro a la gente que no tienen por qué autoflagelarse Sí. por vivir una vida con malos hábitos. O sea, somos seres humanos. Hay muchas cosas por hacer. O sea, hay muchos estímulos, muchos bombardeos por todos lados. Eh, pero también, o sea, tú eres el escritor de tu vida, pues el arquitecto de tu vida y tú puedes tomar esa decisión. Y claro, cuando entras en un proceso de buenos hábitos, entrenando y con nutriólogo y todo esto, recaer es, yo lo considero algo válido, o sea, no hay por qué criminalizarlo ni escandalizarse ni nada. Conozco gente que también está en este proceso y se dan un atracón, pero no se dan la oportunidad de seguir. O sea, ok, fue un bache, sigue. Sí. Piensa lo que hiciste, razónalo, entiéndelo, acéptalo y déjalo ir. Sí. Por allí menciona bueno, ella es psicóloga y Ujú. especialista en nutrición. Ujú. Y ella menciona mucho esta parte de que hoy en día vemos tantas cosas en redes sociales, que la dieta cetogénica, que el ayuno intermitente, Ujú. que no sé qué cuánta cosa más. Y menciona ella con sus palabras, dice, por Dios, vamos a volver loca a la gente. Yes. Entonces, dicho esto, yo, desde mi trinchera como preparador físico, recomendaría encarecidamente, deja de ver el menú, Ya. porque el menú en redes sociales es grandísimo, Ujú. y acude a un profesional, o sea, a un Definitivamente. profesional formado, o sea, ve con un profesional y créeme que te puedes ahorrar
años probablemente, porque he visto personas que llevan años batallando, que cuando van con el profesional dicen, ¿y si me hubieran dicho esto desde el principio? Ya. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es tu experiencia en ese sentido? O sea, ¿tú recomendarías ir con un profesional o te ayudó a ti ir con un profesional? ¿Cómo fue? Platícanos. Definitivamente, o sea, es algo que le voy a decir a la cámara, o sea, esto es ciencia. O sea, ir con un nutricionista, o sea, y un entrenador capacitado es ciencia. O sea, no podemos escapar de la ciencia. Y es gente preparada y que fue a la universidad y se preparó para hacer esto. Y es a lo que tenemos que acudir. O sea, yo veo gente que va de que al doctor y, ay, es que no me dio la pastilla que yo quería o no me dijo lo que yo quería y van con un homeópata. Y van con gente que les pone imanes o que les pone un montón de cosas que te quedas tú. ¿Cuál es el fundamento científico de esto? No lo hay. Entonces, yo sí eso confío plenamente en los profesionistas preparados, en la gente, en la ciencia. Yo confío en ellos. Yo soy una persona de ciencia y digo, ok, esto es lo que es y punto. No es algo que yo acepto ciegamente. Claro, hay que ser escéptico con muchas cosas. Y crítico. Y crítico. Pero si yo voy con una nutrióloga que es profesional, que se dedica a esto, que tiene referencias y todo esto, o sea, obviamente... Referencias, experiencias, Claro, casos de claro, fracaso, casos de éxito. claro. Vaya, tiene un arsenal de datos en su cabeza, ¿no? Sí, esa persona eligió dedicar parte de su vida a esto y tienes que confiar en esa persona. Claro, hay mucha gente que lo hace por dinero, lo que sea, que es válido, pero yo por lo menos puedo decir con las personas que vivo contigo, con mi nutrióloga, con mi terapeuta, que también es un profesional, he tenido beneficios, porque eso es lo que es, o sea, es un hecho. O sea, tenemos que lidiar con hechos, con leyes de la naturaleza y dejar de ver cosas que no están respaldadas por la ciencia. Entonces yo dije, ok, voy a ir con ella porque un amigo mío que es fisioterapeuta, que también así es súper científico y súper preparado, él es maestro y todo, trabajó con ella en un centro médico y me dijo, ve con ella. Yo he tenido muy buenos resultados con ella, entonces fui y Cindy es así súper simpática y todo y te hace ver que lo que estás haciendo es un proceso y te ayuda muchísimo. Y algo que yo valoro mucho es que yo fui con ella, le expliqué mi situación, le dije, ya tengo como 10 kilos en menos de 6 meses, ya no me queda la ropa, ya no puedo más, necesito un cambio y estoy dispuesto a un cambio radical. O sea, lo que tú me digas que yo necesito hacer, o sea, lo que tú me pongas en un papel y me digas, esto es lo que necesitas hacer, yo lo voy a hacer. Yo voy a aceptar así radicalmente lo que tú me digas. Y como que se sorprendió y me dijo, ok. Y me hizo un menú porque eso también yo lo necesitaba. Yo le dije, yo no quiero que me digas de que tantas porciones de carbohidratos, tantas porciones de proteína. No, yo necesito que me digas qué comer. Ahorita necesito una hoja de ruta, o sea, un mapa. Sí, dame un mapa, dame un menú, dame una guía para que yo la pueda seguir. Y dime si yo necesito comer un sándwich que nada más tenga una rebanada de jamón con queso panela, con vegetales y agua, yo me voy a comer eso. Obviamente no fue así, ¿verdad? No, claro, obviamente. No, o sea, no fue tan drástico, pero yo le dije, yo hago lo que tú me digas, porque yo confío en los profesionales de la salud, en la gente preparada y sé que no hay otra forma no puedo hacer trampa. Sí. No voy a hacer trampa. Y ya me dio mi dieta, yo se la di a mi mamá, eso sí, lo tengo que aceptar. Tengo un círculo muy fuerte de apoyo. Que eso también es muy importante. Que es muy importante. Claro. Mi mejor amiga también está en un proceso con una dieta. Y mi mamá, pues, me ayuda muchísimo. O sea, mi mamá es la que me hizo las comidas. O sea, mi mamá disfruta el hacerme comida. Entonces le dije, esta es la dieta que me dieron. Esto es lo que necesito hacer. Necesito que me ayudes. Entonces mi mamá la vio, se sacó de onda y dijo, pero tú ya comes esto. Y le dije, sí, pero yo no estaba comiendo esto. Yo estaba comiendo mucho más de esto. Esto es lo que yo necesito comer porque necesito estar en un déficit calórico. Necesito hacer ejercicio y esto es lo que es. Pero ¿cómo que esto es muy poquito? ¿Me vas a ayudar o no? No necesito feedback, no necesito opiniones, necesito que me ayudes. Y me dijo, ok, está bien. Así como de mala gana, ¿no? La verdad, el hecho de que tu mamá te haya hecho la comida es una ayuda... Es un privilegio gigantesco. Un brutal, y yo entiendo, también tengo que ser empático con mucha gente que está en ese proceso que no tiene eso. Claro. Yo tengo un trabajo de oficina de 8 horas, que estoy 9 por la hora de la comida. O sea, yo estoy casi 10 horas fuera de mi casa.
yo llego a mi casa y ya llego así como que, ay, ok, quiero descansar y así, que me tengo que obligar a hacer ejercicio todo esto porque pues sé que Llegas lo cansado, necesito, pero llego aparte. cansado, como fatigado mentalmente por Sí. mi trabajo. Y sé que mucha gente está en esa misma situación. Entonces, yo tengo a mi mamá y a mi papá, pero hay Sí. mucha gente que está en este proceso y que están solos. Pero ahí es donde importa la parte sociológica. O Ujú, sea, la alimentación tenemos que entender que es un proceso biológico, ujú, sociológico ujú. y psicológico. Porque al Claramente. comer lidiamos con nuestras emociones, Claro. al comer lidiamos con las personas que nos rodean Ujú, y ellas pueden ser de impacto positivo o negativo en un proceso. Y biológico porque dependemos de ello para mejorar o ujú. empeorar nuestra salud. Sí. Entonces, quiero recalcar esta parte para quienes van a iniciar un proceso en el cual quieren mejorar sus hábitos, que es importante que las personas que les rodean, o por lo menos su primer círculo, estén enteradas y que Ujú, les apoyen. Y quiero tomar aquí el caso de Ángel Gómez, que ujú. tuvimos el capítulo 1 del podcast, un chavito que llegó creo que a los 12 años a consulta, ahorita tiene 16 años. El caso es que ya pasó de ser un niño con sobrepeso a ser el niño más atlético de su colegio, ¿no? Pero él tuvo un proceso en el que sus papás estuvieron comprometidos con él. Y eso fue muy importante porque el primer día que su papá llega, bueno, llegaron a consulta el papá y el hijo. Y yo me sorprendí porque nunca había visto un señor con su hijo en un consultorio. Fue Ujú. algo extraordinario realmente Ya. para mí y ya había visto varios pacientes en ese entonces, pero desde ahí empezó la parte extraordinaria de ese proceso. Entonces, sí importa tu primer círculo Ya. y importa que el primer círculo empaticen contigo y se sumen contigo, porque si vas a estar con ese primer círculo y el primer círculo no se muestra empático en tu Ujú. proceso, a lo mejor te van a decir, híjole, es que lo que tú estás comiendo es pura lechuga, ¿no? Porque Ujú. para ellos así lo van a ver, Ya. aunque te estés comiendo un sándwich triple con pechuga de pollo y 8 rebanadas de jitomate y medio aguacate, a lo mejor Ujú. desde su perspectiva No es nada. eso no es nada, ¿no? Pero sí es importante recalcar y que estén conscientes de esa parte, Sí, claro, ¿no? definitivamente. O sea, a mí me pasó cuando yo empecé el proceso de la dieta. Yo llegaba así con mis toppers al trabajo porque tengo que comer en el trabajo y me veían mis amigos y decían que nada más eso vas a comer. Y yo, ok, esto me lo dio una nutrióloga, me lo dio una profesional. Yo, para lograr lo que quiero, eso es lo que tengo que comer. Se acabó. Sí, Y tengo amigos también que sus papás, o sea, ellos están a dieta y los papás llegan con tortas, con comida de la calle, con un montón de cosas. Y pues es muy frustrante para ellos. Pues, y a mí también me pasó un poquito claro. porque mi papá los últimos meses antes de que yo me pusiera a dieta, llegaba con tortas, con hamburguesas, con comida. Mi papá trabaja en un restaurante, entonces llegaba con todas estas cosas. Y yo sin pensarla me las comía así de que en la noche súper tarde y luego me acostaba a dormir. Cuando yo empecé la dieta, se rieron de mí porque me dijo mi nutrióloga que yo técnicamente estaba con 1 kilo de sobrepeso. Entonces, la gente pensaba que yo lo estaba haciendo como de que, quiere estar en su peso ideal. Entonces, yo les decía, no, no es el punto, pero si tú necesitas como que una razón por la que yo estoy haciendo esto, sí, tengo 1 kilo de más y me quiero deshacer de él. Y nada más se reía, ¿no? Y mi papá seguía trayendo la comida, pero como ya no me la comía, tuvo que dejar de hacerlo, pues. Entonces, él entendió que me tenía que ayudar en este proceso. Y mi mamá entendió que me tenía que ayudar. Y mis amigos igual, o sea, ya a las 2 semanas de que yo con mis comiditas, según ellos, pues lo Con entendieron, mis pues. comiditas. Sí, o sea, de que, güey, pues estás jugando a las comiditas, ¿qué onda? Como los niños chiquitos, ¿no? Y Claro. no, yo, pues es que esto es lo que es, pues. Y claro, o sea, la comida tiene un peso social súper grande, o sea, vamos a salir, vamos a comer. La gente no puede estar sentada platicando, necesita estar comiendo algo, necesita una excusa para estar comiendo. Claro. Y tiene también una carga emocional muy grande. O sea, hay gente que está tratando de llenar un vacío con la comida y no se da cuenta. Yo sí le dije a mi nutrióloga, yo no estoy tratando de llenar un vacío. A mí me gusta mucho la comida, a mí me encanta ir a McDonald's, pero ya no es sustentable. O sea, ya no No puedo es estar... sostenible. No es sostenible. Entonces ya necesito
necesito parar. Pero sí es una cosa muy social, o sea, yo estaba a dieta y me invitaban a fiestas y yo no comía nada, o sea, yo me adherí estrictamente a lo que yo tenía que hacer. Y la otra cosa que yo tuve que hacer en ese proceso, porque yo llevaba como una bitácora, era uno, yo tenía que cambiar la idea que yo tenía de la comida. A mí me encanta ir a McDonald's. Las últimas veces que fui, a mí ya no me sabía nada. O sea, esto ya no me sabía nada. O sea, esto ya no lo estoy disfrutando, pues. Claro. Ya es como que, ok, nomás lo hago porque, pues, es lo que yo hacía, ¿no? Entonces tuve que decir, la comida no es para llenar un vacío, no es para platicar, no es una excusa. La comida es algo que mi cuerpo necesita porque si no me voy a morir. O sea, es algo natural, que también ha pasado desde que empezó la vida. Necesitamos energía para vivir. Eso para mí es la comida ahorita. Si Wow. yo quiero estar vivo en este mundo, porque yo quiero llegar a los 100 años y espero hacerlo, porque no sé, llegar a los 100, si llego a los 100 y me muero al segundo que tengo 100, no pasa nada, pero yo quiero llegar a 100 años. Wow. Entonces digo, si yo quiero hacer eso y recuperar todo el tiempo que perdí en mi adolescencia y llegar a los 100 años y seguir disfrutando de la vida y de todo lo que hay, de lo bueno y de lo malo, y seguir sintiendo, yo tengo que comer. Y eso es la comida para mí. O sea, es Claro. un combustible. Y darle el combustible que mejor procesa tu cuerpo, Claro, ¿no? O sea, claro. O sea, yo comía comida rápida y sí me sentía bien en ese momento y luego decía, ay, no tengo nada de energía, ya no puedo más, no sé qué. O sea, y sobre todo con la comida procesada y la comida frita. sí. Pero ahorita yo digo, por eso te digo que siento que estos cambios son definitivos porque yo tengo esa idea ahora, pues. La comida es un combustible para mí, es el combustible que me mantiene vivo. Cuando estás acostumbrado a comer comida procesada, estás acostumbrado a vivir en modo zombie. Lo digo así Ya. porque cuando yo trabajaba en unas oficinas gubernamentales, Ujú. siempre procuraba pues cuidar mi alimentación. Hombre, Ujú. era el nutricionista de allí, ¿no? Claro. Tengo que cuidar mi alimentación. Y pues siempre tenía mucha energía y la gente oficinista de ese lugar siempre decían, el nutriólogo se droga o se mete algo, ¿no? Porque subía por las escaleras Ya. en lugar de tomar el elevador. Siempre tratando de poner el ejemplo porque Claro. esa era mi chamba en ese lugar. Ujú. Y recuerdo que una vez un compañero de la oficina me invitó unas gorditas muy buenas, por cierto. Ujú. Pero no era lo que yo estaba acostumbrado a comer. Yo siempre que como algo le agrego mucha verdura porque me gusta el crujir de la verdura. Ya. Ahorita no puedo concebir comer sin verdura. O sea, para mí Ujú. es como, ¿qué es esto? Ya. No siento las texturas de nada en mi boca. O sea, dice que tú ya lo vives así. Ya. Pero el caso es que me comí las gorditas con una salsa brutalmente buena, picosa como me gusta. Y después de comer las gorditas, me fui a mi oficina, cerré Ujú. con seguro y me quedé dormido. Ese día no fui al gimnasio. Yo acostumbré ir al gimnasio en los recesos que eran de 3 a 5 de la tarde. No fui al Ujú. gimnasio, me quedé dormido. ¿Qué pasó? Pues que esa comida me dio el famoso, como le dicen coloquialmente, el famoso mal del puerco. Ya. Ajá. Y me quedé dormido. Y todo ese día que no hice ejercicio y comí mal, estuve con una flojera que no la soportaba, que no quería dar una consulta más, que Ya. no quería hacer nada. Y yo no entendía qué estaba pasando, pero al día siguiente reflexioné y eso me volvió más empático porque dije, claro, toda esta gente que está comiendo así de mal y que además están 8 horas o más sentados enfrente de una computadora recibiendo la luz de la pantalla todo el día, joder, Ya. están en modo zombie. Por eso es que se sienten así. Ujú. Créeme que esa experiencia que tuve me llevó a ser mejor nutricionista al día siguiente inmediatamente, porque Ujú. lo pude entender por fin. Ujú. Era algo que yo no entendía y es donde volvemos a la palabra empatía y compasión. También le llamaría sensibilidad, porque Ya. creo que como profesionales de la salud también tenemos que estar sensibilizados con esa parte que yo no, Ujú. yo honestamente no estaba sensibilizado, ahora sí lo estoy y sé cómo se siente estar allí. Lo viví un día al menos, pero imagínate, eso todos los días se te hace un hábito y te acostumbras a que ese sea tu estatus de vida diario. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezas a hacer ejercicio? A lo mejor lo haces por 3 meses y en 3 meses te procuras Ujú. y luego recaes
Porque no vas a dejar tu estilo de vida de 10, 20 años de la noche a la mañana. Pues recaes, pero te das cuenta que en ese momento de recaída dices, a ver, yo me sentía mejor cuando había empezado a hacer ejercicio. Y vuelves. Y a lo mejor vuelves 6 meses y vuelves a recaer otro mes. Y luego vuelves un año y recaes 3 meses. Y luego vuelves 2 años y vuelves a recaer un año. Pero así es esto. Es una estira y afloja hasta que llega el momento. Porque incluso yo he vivido ese proceso con el ejercicio que lo dejo de hacer o lo dejé de hacer en su momento. Que dices, yo no vuelvo a dejar esto en mi vida porque lo necesito, porque me hace bien, porque estoy mejor emocionalmente, porque me siento más feliz, porque me siento más activo, porque puedo subir un cerro sin cansarme, etc, etc y etc. Sí, definitivamente. O sea, yo recuerdo que cuando yo empecé en ND, tú compartiste una gráfica de cómo se cree que es este proceso de los buenos hábitos. Y la gente piensa que empiezas desde abajo es lineal. a que es lineal. Sí. No, y hay baches, y hay caídas, y sí, hay subidas, y te estás, o sea, porque así es la vida. Sí. Y creo que es importante que la gente vea eso, porque también nos bombardean tanto como con cuestiones de siempre ser productivos, siempre estar generando riqueza, siempre ser mejor, como estas cosas de ser la mejor versión de ti mismo, pero muchas veces se encaminan como a cuestiones y expectativas irreales, y sí es necesario que se ponga como más peso en darse cuenta que no es un proceso lineal y que nada más va para arriba. Claro. Y supongo que es también por capitalismo, van a decir, ay, este es comunista, socialista, but I don't care. Tenemos esta idea de que siempre vamos para arriba. Siempre todo tiene que crecer y siempre uno va para arriba. Siempre tienes que producir, siempre se genera más riqueza, siempre tienes que ser mejor y mejor y mejor. Eso no es realista. O sea, eso es sumamente irreal. Y somos seres humanos, nos equivocamos. Hay que darnos la oportunidad de equivocarnos tantito para aprender. Claro. Porque si no te equivocas, no vas a aprender. O sea, es algo súper cliché y que lo dicen en todos lados, pero es la verdad. Ya que lo entiendes, tú mismo te das cuenta. O sea, tienes que caerte para levantarte y seguir. Si todo lo haces perfecto... ¿Cuándo te equivocas? ¿Cuándo te equivocas? ¿Cuándo aprendes? O sea... No hay mejor profesor que el error. Claro, me gusta 1000 veces. O sea, muchísimo. Yo de niño hacía todo bien. O sea, yo era un niño genio y a mí nunca me pidieron hacer más. O sea, a mí nunca me dijeron, oye, ¿por qué no intentas ya dominas esto? ¿Por qué no intentas esto? Entonces a mí me dejaron estancado porque yo sobresalía. Y cuando de verdad se me presentaba un reto, yo no sabía qué hacer. Y todos los que sí se han equivocado... ya saben cómo resolver problemas, ya saben cómo seguir. Sí. Entonces, hay que equivocarnos, es lo más normal del mundo. Hay que caer, pero date la oportunidad de caer y después seguir y utilízalo en pro de tu proceso. Wow, qué increíble. Pues yo creo que con esto concluimos. Ismael, me encantó esto que dijiste, porque pues, al final creo que fue una gran conclusión de todo este proceso que te tocó vivir. Y creo que servirá de mucha retroalimentación para muchas personas que a lo mejor están a iniciar el proceso a medio camino, o quizás están ahorita atrapados en un bache y que no pasa nada. O sea, si llegaste a un bache, no pasa nada. El bache no es infinito. El bache se termina cuando tú decidas que el bache se termine. ¿Estás de acuerdo con esto? 1000 veces. Y creo que también la gente que vaya empezando esto en el proceso... yo sé que a veces puedo hablar como desde mi privilegio de ser hijo único técnicamente y tener a mis papás. Si tú no tienes un círculo, si tú no tienes gente que te apoye, es importante, pero tú mismo puedes darte ese apoyo. A lo mejor si no tienes dinero dentro de tus posibilidades, puedes generar un cambio. Hay que estar conscientes de lo que uno es y de lo que son los demás para como no comparar. Sí. Porque a lo mejor muchas cosas de las que yo dije hoy podrían decir, ay, pues sí, pues él le ayudan y todas estas cosas y es privilegiado y todo esto. Es solamente para tomar un ejemplo. Sí, pero es un ejemplo, eso es un testimonio desde mi perspectiva. Yo lo que digo, lo digo por mí, no lo tomo como una ley universal para las demás personas. Claro. Pero lo que sí puedo decir es que todos podemos generar un cambio en nuestras vidas. Claro. Todos tenemos mucho potencial y mucho poder. Claro. Y hay que utilizarlo, pues. Y obviamente a medida de nuestras posibilidades socioculturales también. O sea, porque pues
claro, si naciste en Beverly Hills, Ujú. pues obviamente tendrás más posibilidades y más oportunidades. Ujú. Pero bueno, o sea, si te tocó nacer en un lugar menos privilegiado, Ujú. algo podrás hacer para mejorar donde tú estás ahorita. O sea, Ujú. porque también así es la genética. O sea, la Claro. genética que me tocó, esa me tocó y yo voy a mejorar acorde a mis posibilidades fisiológicas, Ujú. socioculturales y psicológicas. Claro. ¿Sí? Entonces quiero que, bueno, yo me gustaría compartir que esta parte es muy importante, Ujú. que el compararnos creo que no está padre. Ujú. Podemos tomar a alguien como un modelo de rol, claro, pero estar conscientes. O sea, yo Ujú. tengo modelos de rol que obviamente son personas que a lo mejor digo, wow, ¿cómo lee este tipo? Qué crack. Pero Ujú. obviamente sé que me llevan Años de años luz ventaja. de ventaja y tampoco intento ser como ellos porque sé que me voy a frustrar si de Claro. la noche a la mañana quiero ser como estas personas, pero sí los puedo ver con admiración y los puedo ver como un modelo de rol de cómo me gustaría ser en ese rubro específico de mi vida. Ujú. Y a donde llegue yo está bien, o sea, tampoco es como que tengo que llegar a ser más que esa persona, porque a lo mejor esa persona disfruta de un talento con el que nació y que además está explotando y pues Ujú. no es tan sencillo, ¿no? O sea, Claro. entonces estar conscientes de esto yo creo que también nos ayuda a ser personas más felices. Ujú. Sí, de nuestros privilegios y hay que tener conciencia de clase y estar bien ubicados y situados en la tierra porque si Claro. no, después vienen las estrelladas. Así es. Y las frustraciones, recordemos que a Ya. mayor expectativa, mayor Mayor. frustración. Ya. ¿Sí? Bueno, pues Ismael, te agradezco mucho que te De hayas dado el nada. tiempo de venir a este podcast Ujú. Humanízate. Ujú. Muchas gracias, Ismael, de No, verdad. gracias a ti por invitarme. Y bueno, saludos a Cindy, que le quería mandar un saludo desde... ¿La conoces o no No, te...? no la No conozco, me pero... acuerdo su apellido, pero se llama Cindy. Y luego le paso el apellido y la pones ahí abajo editado o algo así. Bueno, Porque la verdad le Cindy. agradezco muchísimo a Cindy todo lo que me dio y hasta ahorita tengo cita con ella al rato. Yo le voy a hablar a esa cámara. Cindy, saludos porque esta ya dejó de grabar. Pero bueno, por eso es esa nos Ya. salva de todo. Bueno, pues gente, este fue su podcast Humanízate y nos Ujú. vemos en el siguiente episodio. Bye. Wow, Ismael, me encantó tu testimonio. Muy, muy padre, la verdad.